Saludos a todos. Es bonito ser bienvenido aquí, primero por todos los jóvenes embajadores. Ellos son mis favoritos. Y de hecho, el último año me convertí en uno de ellos. Así que ellos me declaran como el joven embajador eterno. No sé si alguna vez tenga que ejecutar con ellos una vez más, pero lo disfruto. Bien, hermanos, hoy una vez más, como ocurre anualmente, venimos a la fiesta de los primeros frutos, generalmente llamada la fiesta de Pentecostés. Eso es porque en el Nuevo Testamento es un asunto de contar 50 días desde el tiempo de la Pascua, el domingo en medio del tiempo de la Pascua, comenzando con el domingo. Y es una cuestión también de 7 semanas. Así que originalmente fue dado al pueblo de Dios, la antigua Israel, como la fiesta de las semanas. Pero generalmente fue llamada la fiesta de los primeros frutos. Y es el tiempo celebrando los primeros frutos de la recogida de Dios de su cosecha para su reino. Bien, ¿por qué? ¿Por qué son los primeros frutos? ¿Por qué en la iglesia hoy los primeros frutos? El señor Kelly esta mañana estaba hablando mucho acerca de qué y cómo y cuándo y por qué. Recuerdo muy bien cuando tenía 5 años de edad que siempre estaba queriendo saber por qué. Y estaba haciendo a mi padre tantas preguntas de lo que él llamaba tonterías acerca de por qué esto y por qué aquello. Yo quería entenderlo. Siempre quise entendimiento. Él dijo que algún día yo sería un abogado de Filadelfia. Y de hecho lo soy, porque el libro más grande de la ley en todo el mundo, como lo dije a los profesores de la Escuela de Ley en la Universidad del Sur de California, que este es un libro que yo dudaba que ellos tuvieran una copia en la librería de leyes o no. Y aún así es el libro más grande de ley que cualquiera otro que jamás se hubiera escrito. Y habla acerca de ley desde el mismo principio, en el segundo capítulo, y a lo largo de todo el libro hasta el último capítulo. Y es uno de los más grandes libros jamás escrito, la Santa Biblia. Es un libro acerca de ley. Y ley simplemente significa las reglas de conducta humana. Las reglas de la ejecución humana y conducta, y especialmente en relación con otros. Primero que todo, en relación con Dios, nuestro Creador, y secundariamente en relación con nuestros vecinos. Eso es lo que ley es. Las iglesias hoy temen a la ley de Dios. Dicen que la ley fue clavada en la cruz, pero fue la ley la que clavó a Jesús a la cruz por nosotros para pagar nuestra penalidad en nuestro lugar. ¿Pero por qué? ¿Por qué la fiesta de los primeros frutos? ¿Por qué es esta iglesia los primeros frutos de la cosecha de Dios para su reino? ¿Es Dios injusto? ¿Está Él discriminando contra otros para elegirnos a nosotros primero? ¿Y ellos tienen que esperar y venir más tarde? Hermanos, quiero decirles que pienso que la mayoría de ustedes no entienden eso absolutamente. Pienso que la mayoría de ustedes piensa que simplemente significa que Dios nos eligió para meternos en el reino primero y luego ellos vendrán más tarde. En nada esa es la respuesta. Y percibo que aún nuestros ministros, cuando ellos predican, dan por sentado que la meta completa es entrarnos en el reino de Dios y que eso es todo por lo que fuimos llamados hoy, porque no hay otro propósito sino adelantarnos a los otros. Entonces Dios está discriminando contra otros. Hay una razón por la cual somos los primeros frutos. Y deseara que pudiera empujar eso en sus mentes, pero temo que la mayoría de ustedes no lo entiende. No entienden nada. ¿Por qué? ¿Por qué somos los primeros frutos? Voy a intentar hacerlo claro esta tarde y todavía pienso que no lo entenderán.
Tanto protestantismo se nos ha contagiado que no podemos sacárnoslo de las cabezas. Piensan que Dios está intentando salvar al mundo entero y entonces pensamos que, bien, solo Dios está salvándonos primero. Y esa no es en absoluto la respuesta. No somos salvados solo porque Dios quiere que seamos sus favoritos y que entremos en su reino antes que otros. Somos salvados por un muy gran propósito. Somos los primeros frutos de la cosecha de Dios para su reino. Bien, ¿qué es el reino de Dios? Leemos en el mismo principio el verso todo en la Biblia que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero Moisés escribió eso en lenguaje hebreo y la palabra que él usó para Dios era Elohim en lenguaje hebreo. Y Elohim resulta ser un nombre plural que significa más de una persona. Dios no es una persona. Dios es una familia de personas. ¿Por qué? Dice Dios, de hecho, no era solo Dios como una persona, sino la familia que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Verso 26. La familia Dios dijo eso, no una persona Dios. No una persona, él habría dicho: haré al hombre según mi imagen. Pero Dios dijo: hagamos. Bien, ¿quién y qué es Dios? Ese es un gran misterio. La mayoría de la gente no lo entiende. Eso estará en el primer capítulo del nuevo libro que acaba de ser completado. Ha sido ahora llevado a los impresores. Tan pronto como lo terminen, saldrá. Al menos habrá una copia para todos ustedes en la fiesta de tabernáculos, sino más antes. El más grande misterio: ¿quién y qué es Dios? ¿Sabía usted que ninguna religión sobre la tierra sabe quién y qué es Dios? Dígame qué religión sabe quién y qué es Dios, excepto su propia iglesia. Ustedes deberían saber, hermanos. Deberían saber quién está aquí, por qué Dios se revela a sí mismo en su palabra y si entendemos su palabra. Pero las iglesias llamadas cristianismo tradicional no entienden la palabra de Dios. Solía pensar que ellos derivaban su religión de la Biblia. Cuando mi esposa comenzó a guardar el sábado, dije: bien, la Biblia dice, guardarás el domingo. Ella dijo: ¿cómo sabes? ¿Lo has visto allí? Yo dije: bien, no sé mucho de la Biblia. Bien, eso fue hace 59 años. Yo no sabía mucho acerca de la Biblia entonces. Sé un poquito acerca de ella hoy. Yo dije: lo sé porque todas las iglesias observan el domingo y ellos derivan su religión de la Biblia, ¿no es verdad? Y ella dijo: ¿crees eso? Vaya que sí, todos saben que las iglesias derivan su religión de la Biblia. Esa es su fuente de religión. Así que empecé a estudiar. Empecé a investigar la Biblia y empecé a descubrir que ellos están creyendo hoy exactamente lo opuesto a lo que la Biblia dice. La Biblia es Dios hablando. Hallamos que Dios se describe a sí mismo. Muy poca gente sabe quién o qué es Dios. Como digo, ninguna religión sabe. Bien, Dios se revela a sí mismo. Cité Génesis 1:1. Citemos Juan 1, verso 1. En el principio, otra vez, las mismas palabras. Pero en lugar de en el principio Elohim creó, esto en Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. En otras palabras, Él creó el universo. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y se convirtió en Jesucristo. Así que Jesucristo estaba con Dios y era Dios. Pero Él renunció a su divinidad, su gran gloria como Dios, y se convirtió en un ser humano hace más de 1950 años. Hace casi 2000 años. Pero dice: en Él estaba la vida. Él vivía y Dios vivía. Dios es una persona. La palabra que se convirtió en Jesús es otra persona. Y fue Dios quien dijo a la palabra que se convirtió en Jesucristo:
hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios dijo eso a Jesús. Jesús es la palabra, el portavoz, el que habla. Él es el pensamiento revelador de Dios, quien revela el pensar de Dios, quien revela la mente de Dios, que habla por Dios y que está completamente de acuerdo con Dios. Y ellos son uno precisamente en creencia, no son contrarios el uno del otro. Ellos están 100% de acuerdo. Dos no pueden andar juntos excepto que estén de acuerdo. Dios y Jesucristo han existido por siempre. Nunca hubo un tiempo cuando comenzaron a vivir y a existir. Dice de Jesús mismo en el libro de Hebreos que Él era sin padre, sin madre, sin descendencia, sin comienzo de días ni fin de vida, pero ha sido un sumo sacerdote continuamente, por siempre, y todavía es. Pero ellos vivían bien. Si vivían, ¿qué hacían? Eran creadores. Hay algunas pequeñas cosas que la Biblia revela que aplicaría a ellos. Jesús se convirtió en el Hijo de Dios cuando fue nacido de una virgen humana. Antes de ese tiempo, Él era uno con Dios, pero no era el Hijo de Dios. Él se convirtió en el Hijo de Dios cuando fue nacido como humano. Y Jesús dijo cuando estaba en la tierra que Él trabajaba. Y Él dijo, mi Padre trabaja. Así que estaban ocupados y muy ocupados. Tenían algo que hacer y lo que ellos hacían era crear. Para crear usted primero tiene que planear y diseñar y bosquejar. Así que ellos lo pensaron, diseñaron lo que sería creado, lo planearon y trabajaron de acuerdo con el plan prepensado y diseñado. Otra cosa es revelada en la Biblia. Dos no pueden andar juntos excepto que estuvieran de acuerdo. Bien, ellos estaban de acuerdo perfectamente. Primero, déjenme responder. ¿Cómo vivían? Ellos viven el camino de amor. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, Dios el Padre miró abajo y dijo, eres mi Hijo amado. Él amaba al Hijo, en quien estaba bien complacido. Jesús dijo que amaba al Padre, y Él obedeció al Padre y guardó los mandamientos de su Padre. Así que estuvieron en perfecta armonía. Acabamos de oír esta hermosa canción, Armonía. Esta está resonando en mis oídos ahora subconscientemente. Iré a dormir por la noche con eso en mi mente. No puedo sacármela. Yo amo eso. Ellos tenían armonía. Estaban juntos. Hay otra cosa acerca de dos personas. Dos no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero dos no pueden ir en armonía juntos excepto que uno sea el jefe. Dios hizo a un hombre y a una mujer, y Él hizo al hombre para ser el líder sobre su esposa. A las mujeres no les gusta mucho eso, al menos a algunas de ellas. Una mujer dice, necesito mi matrimonio, al tiempo cuando ella estaba yendo al altar a casarse. No quiero promesas de obedecer a mi esposo. Nuestro matrimonio va a ser 50-50. Bien, eso me recuerda al viejo juez allí en Gladwater, quien escribió el primer acuerdo contractual de propiedad que compró la propiedad de Big Sandy para nosotros y el campus de nuestro colegio allí. Dijo que él resolvió este asunto acerca de quién sería el jefe el día de su matrimonio. Él dijo, el día en que nos casamos, expuse la ley a mi esposa y yo le dije que yo sería el jefe. Y yo quería que eso se entendiera desde el principio. Yo dije, bien, como jefe, le permitiré a ella tomar las más pequeñas decisiones sin importancia, pero cualquiera de las decisiones importantes yo la tomaría. Él dijo, eso funcionó muy bien a través de todos aquellos años. Ninguna decisión importante ha surgido alguna vez, ningún problema. Me temo que esa es la forma en que esto es en muchos matrimonios. En fin, tiene que haber liderazgo. Tiene que existir un camino de vida. Bien, un camino de vida y reglas regulando el camino de vida simplemente se convierte en una ley.
Y una ley es el fundamento y la base de gobierno. Y un gobierno es simplemente el código o sobre lo que se basa una ley. Y un gobierno es la ejecución basada en una ley. Y la ley es simplemente la regla de conducta. Y el gobierno es simplemente la administración de la regulación de aquella ley gobernando la conducta. Y así eso se convierte en un gobierno. Y así Dios y la palabra estaban en autoridad sobre su total creación. Y había gobierno, porque Dios era la cabeza. Está declarado en la Biblia que existe un legislador, y ese es Dios el Padre. Y Jesús obedeció los mandamientos de su Padre. Él dijo, he guardado los mandamientos de mi Padre. Él dijo, aunque él era la palabra de Dios, el portavoz, él dijo, nada hablo de mí mismo. El Padre que me envió me da mandamiento de lo que he de decir y de lo que debería hablar. Él no vino solo, de un acuerdo consigo mismo. El Padre lo envió, pero él voluntariamente vino. Él hizo un acuerdo y después su Padre lo envió. Primero que todo, ellos crearon, y la primera cosa que crearon fue ángeles. No había tierra, no había sol, no había planetas ni estrellas arriba en el aire, en el cielo, en el universo. Ninguna materia había jamás existido. Dios está compuesto de espíritu. En Juan 4:24 usted lee, Dios es espíritu. Y en el primer capítulo de Hebreos usted lee que los ángeles son espíritus. Dios hizo los ángeles de espíritu. Y los ángeles son mensajeros de Dios para servir a Dios y para hacer su voluntad. Y Dios es el gobernador que gobierna sobre toda su creación. Los ángeles fueron su primera creación, al grado en que Él lo ha revelado a nosotros. Y luego, después de que Él había creado los ángeles, llegó el tiempo para que Él creara el universo. Y el primer capítulo de Génesis y también en el capítulo segundo de Génesis, creo que está alrededor del verso 3 o 4. Dios creó los cielos y la tierra en el mismo día. Bien, eso no significa 24 horas por día, sino el día en que Él creó a ambos. En otras palabras, el espacio de tiempo. Él creó los cielos y la tierra, todo de una vez. Cuando Él creó la tierra, los ángeles ya estaban aquí. Creo que fue esta mañana, o de otra forma anoche, el sermón de esta mañana creo, oí que fue citado el capítulo 38 de Job. Los ángeles estaban gritando de gozo y cantando cuando Dios echó los fundamentos de la tierra y por primera vez creó la tierra. Al mismo tiempo, Él creó el universo entero y Él puso los ángeles sobre esta tierra. Esta era su primera morada y Él puso un superarcángel. Había 3 clases de ángeles revelados en la Biblia. Ángeles ordinarios que parecían como humanos, pero estaban compuestos de espíritu. Ellos no tienen alas. Luego existe otra clase de ángeles, no leemos mucho acerca de ellos en la Biblia, llamados serafs o serafines. Ellos sí tienen alas. Y luego por encima de todos ellos, con poder más grande y con mentes superiores, estaban los querubines. Y solamente 3 de ellos son mencionados en la Biblia. Si Dios creó más, Él no nos lo ha revelado. Uno de ellos era Lucifer, los otros 2 eran Miguel y Gabriel. Pero Él ubicó a Lucifer sobre el trono de esta tierra. Bien, un trono significa gobernador sobre gobierno. Y había gobierno de Dios, y el gobierno estaba regido por la ley de Dios. Y la ley de Dios está resumida en una palabra, amor, pero es amor fluyente hacia afuera, fluyendo de Dios hacia otros. Dios es el gran dador, es el camino de dar, el camino de servir. Jesús vino como un siervo, no solo como Señor y Maestro. Él era Señor y Maestro. Él dijo en una ocasión, me llamáis Maestro y Señor y lo soy. Y aún así vino como siervo. Y Él lavó los pies de los discípulos.
Eso era el deber más bajo de un siervo. Pero este Lucifer tenía que construir carácter. Existía una cosa que Dios no podía crear automáticamente, instantáneamente, por decreto, y eso es carácter. Bien, regresemos a Dios mismo solo por un minuto. ¿Qué es Dios por encima de todas las cosas? Yo digo que parece que nadie sabe quién o qué es Dios. Bien, Dios son dos personas. Ellos están formados y configurados exactamente como nosotros, porque Dios nos hizo a su imagen. Y Jesús era Dios y Él tenía la semejanza de los otros seres humanos. Alguien le preguntó, muéstranos a Dios el Padre. ¿Cuál es la apariencia de Dios? Y Él dijo, tanto tiempo habéis estado conmigo y preguntáis, ¿cómo es Dios? Si me habéis visto al Padre. Él se parece a mí. Bien, ¿cuál era la apariencia de Jesús? Como la de otro hombre. De otra manera, ¿por qué los fariseos y el sumo sacerdote y el resto de ellos pagaron a Judas 30 piezas de plata para que señalara cuál de ellos era y así poder aprenderlo? Él se parecía a cualquier otro joven judío de su tiempo, entre los 30 y 33 años de edad, entre 30 y 34. Y se parecía a cualquier otro ser humano. Así que Dios tiene la misma forma y configuración que nosotros. Ahora bien, estos ángeles tenían libre albedrío, tenían que tomar una decisión. De nuevo, ¿qué es Dios? Dios por encima de todo es carácter supremo, justo, espiritualmente perfecto. Carácter es hacer lo que es correcto y lo que contiene resultado correcto y lo que rechaza lo equivocado, lo cual tendrá un resultado equivocado. Aun cuando usted quisiera hacer lo errado, este siempre lo está resistiendo para hacer solo lo correcto. Así que existen diferentes formas de vivir, diferentes formas de hacer, diferentes formas de conducirse a sí mismo. El gobierno de Dios es simplemente las reglas de su camino de vivir, el camino que Él y la palabra siempre vivieron. Y ese es el camino del amor. Ellos se amaban y Jesús sirvió a su Padre. Este es el camino de servir, el camino de dar, el camino de cooperar, de ayudarse unos a otros. No el camino de quitar de otro, no el camino de competencia o lucha. No el camino de celos y envidia y retribución y hostilidad. Dios puso a este superarcángel Lucifer sobre el trono para gobernar el gobierno de acuerdo con la ley de Dios y el gobierno de Dios que fue ubicado en esta tierra. Y Lucifer se rebeló y se convirtió en adversario de Dios. Su nombre se convirtió en Satanás. Y Satanás significa adversario, un enemigo, un adversario. Él se volvió hostil, se volvió celoso de Dios, se volvió envidioso, se volvió resentido. Y luego dijo que se sublevaría con sus ángeles y violentaría un golpe y quitaría a Dios de su trono y tomaría el lugar de Dios y gobernaría el universo entero. Él quería encabezar el gobierno de todo el universo. Y él rehusó administrar el gobierno de Dios sobre esta tierra, el gobierno que estaba basado en la ley, y ley es amor. Pero él viró al camino opuesto del amor. Él hizo un viraje, en lugar de construcción a destrucción. En lugar de amor, viró al odio, a los celos y envidia y competencia. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora Génesis 1:12. El eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bien, Él tomó del polvo de la tierra y formó al hombre, pero no había vida en él. Él era solo una masa de barro, pero formado y configurado como ser humano. Entonces Dios sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre se convirtió en alma viviente. La palabra hebrea es nefesh para alma. Y 3 veces en el capítulo 1 de Génesis, los animales de la tierra
los animales de cuatro patas son llamados nefesh. Pero los traductores, creyendo que el hombre es un alma inmortal, lo cual no es cierto, porque ellos no creen en la palabra de Dios y piensan que un alma no puede morir, que un alma es inmortal. La palabra nefesh la tradujeron como criatura. Es decir, que en cuanto a los animales, la tradujeron como criaturas vivientes. Es la misma palabra nefesh, sin embargo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y el hombre se convirtió en nefesh viviente. Misma palabra para animales. Bien, nefesh o alma significa la vida de los animales. Bien, el hombre no era un alma hasta que Dios sopló el aliento de vida en él. Él era solo un bloque de barro con cierta forma y configuración. Pero cuando él entró en conciencia y vida y el respiro del aire, se convirtió en alma viviente, no un alma inmortal. Ahora, de esa alma Dios dijo: si tomares del fruto del árbol prohibido que yo te prohibí tomar de él, por seguro morirás. Aquella alma moriría. Satanás apareció, confrontó a la madre Eva y dijo: por seguro no morirás. Dios sabe mejor eso. Tú eres un alma inmortal. Y Eva le creyó. Adán parece que lo creyó y sus hijos han estado creyendo por siempre desde entonces. Ellos todavía creen que somos almas inmortales. Dios habla a través de la Biblia. Jesús es la palabra de Dios. La Biblia es la misma palabra de Dios en escritura, exactamente la misma palabra que Jesús habló. Y Jesús es el autor de la Biblia. Y Jesús habla solo lo que Dios el Padre le dice que hable. Así que esta es todavía la palabra de Dios el Padre, así como la de Cristo. Adán tenía que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Y qué es imagen de Dios? Es carácter espiritual perfecto. Y eso significaba carácter. Y Dios no puede crear carácter automáticamente. Eso no puede ser hecho. Requiere de decisión y aún esfuerzo del ser creado en quien el carácter ha de ser formado. Bien, Dios quería que este Adán tuviera carácter, pero Él no le dio vida inmortal, no lo hizo inmortal. Él lo hizo del polvo de la tierra y le dio una existencia química temporal a través del respiro del aire, y esto estaba soportado por comida o combustible, podría decirse, por medio de comida y agua que vienen de la tierra, y él venía de la tierra. A propósito, su esposa Eva no procedía de la tierra. Dios ejecutó una operación. Puso a Adán a dormir un profundo sueño, lo que ellos llaman anestesia en los hospitales hoy. Y Dios ejecutó una operación y cortó una de las costillas de Adán y formó una mujer de eso. Así que la mujer procedió del hombre, no del polvo de la tierra. El hombre procedió del polvo de la tierra. La mujer procedió del hombre. Y entonces los dos se volvieron uno, exacto como Jesús o la palabra y Dios llegaron a ser un Dios, una familia Dios, y Dios es una familia. Bien, la familia Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y él quería que el hombre se convirtiera en una familia, pero definitivamente él ha de convertirse en la familia Dios. Y Dios dijo a Adán y Eva: sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra. Adán solo no podía hacer eso. Eso es porque Dios tuvo que hacer una mujer para él, porque el hombre no podía tener hijos todo por sí mismo. Pero los dos juntos podrían, y así comenzaron a reproducirse. Cuando los ángeles pecaron, Dios vio que ninguno sino Dios podría estar dependiente de gobernar con la ley de Dios, con amor y nunca desviarse de esta. Eso es porque Dios dijo: creemos al hombre a nuestra imagen. En otras palabras, definitivamente, según el carácter de Dios. Y una vez el hombre ha sido finalmente creado en el carácter de Dios,
Ustedes leen en 1 de Juan 3:9 que cuando alcanzamos ese estado y nos convertimos en nacidos de Dios, estaremos compuestos de espíritu y será imposible para nosotros cometer pecado. En otras palabras, hacer algo equivocado. Simplemente viviremos el camino de la ley de Dios, el camino de amor, el camino de dar, de compartir y cooperar y ayudar. Y será imposible para nosotros vivir de otra manera porque habremos decidido no vivir de cualquier otra forma. Y Dios simplemente nos da el poder para no hacer lo contrario a lo que hemos decidido. Por tanto, eso será imposible. Es imposible para Dios pecar. Y una vez hemos nacido de Dios, será imposible para nosotros pecar. Pero no era imposible para Adán porque él no era nacido de Dios aún. Él fue solamente creado como carne y sangre, hecho del polvo de la tierra. Él tenía existencia química temporal. Había 2 árboles en el jardín, y si Adán hubiera tomado del árbol de vida, hubiera entonces recibido el Espíritu de Dios. Hay una cosa que quiero mencionar justo allí. Cuando Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, Él puso algo dentro de él que Él no puso en los animales. Estos eran nefesh y el hombre era nefesh. Pero hay una diferencia. Él puso un espíritu con su cerebro. Es un espíritu humano, no un espíritu divino, no un espíritu de ángel, un espíritu humano. El espíritu humano por necesidad es un espíritu autocentrista, pero sin embargo es espíritu. Y el espíritu en el hombre empodera al cerebro humano con intelecto para que él pueda pensar. Bien, los animales no tienen ese espíritu y los animales no pueden pensar. Ellos no pueden razonar, no pueden filosofar, no pueden analizar las cosas y llegar a conclusiones. No pueden ejercitar sabiduría y juicio. No muestran interés por el arte o literatura y música. Pero el hombre, teniendo espíritu dentro de su cerebro físico, efectivamente aprecia todas aquellas cosas. Y el hombre puede pensar, al menos piensa que puede pensar, pero la mayoría de ellos no piensan muy sanamente. Bien, el hombre estaba incompleto. Era físicamente incompleto. Él necesitaba de una esposa. Así que Dios ejecutó una operación e hizo una esposa para él. Pero ahora él era todavía mentalmente y espiritualmente incompleto. Él tenía un espíritu humano, pero aquel espíritu humano no le dio su vida. Esta era el aliento que él respiraba, que le dio a él su vida. Con sangre en circulación, y la sangre en la vida, oxidada por el aliento del aire en los pulmones, cuando la sangre fluye a través de los pulmones y continúa de regreso al corazón. Bien, el hombre era mortal. Él tenía existencia temporal, como un reloj de cuerda funcionando y que se detendrá cuando se agote. Pero el hombre estaba incompleto. Él tenía un espíritu que le dio una inteligencia que los animales no tienen, le dio una mente que los animales no tienen. Pero para llegar a tener la mente perfecta y el carácter espiritual, él necesitaba la mente de Dios. Si él hubiera tomado del árbol de vida, eso lo hubiera conectado con Dios. Entonces él hubiera tenido contacto directo con Dios y el Espíritu de Dios hubiera llegado a él. Eso es la mente de Dios. Eso es la vida de Dios y lo hubiera impregnado con la vida de Dios. Eso hubiera abierto su mente como la mente de Dios para comprender verdades espirituales que Dios podría revelar. Bien, sin el Espíritu de Dios, él no podría entender verdades espirituales, solo cosas físicas. Eso es porque los grandes científicos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender conocimiento espiritual. Es tontería para ellos. Ellos pueden entender solo lo que pueden ver, probar, sentir, oler o oír, los 5 sentidos. Por tanto, ellos simplemente niegan que exista otra cosa.
Y sobre todas las cosas, eso es ignorancia. Así que la mayoría de los intelectuales, con los grandes números de doctorados y otras letras tras sus nombres, son de todos los hombres los más ignorantes, porque no tienen el Espíritu de Dios y no poseen conocimiento espiritual. Y las cosas espirituales son mucho más reales que las cosas materiales. Aquellas continuarán existiendo, pero las cosas materiales son solo temporales y pronto se habrán ido. Adán tuvo que tomar una decisión. Él eligió la rebelión contra Dios, la misma que Satanás llevó a cabo. Y eso lo puso bajo la cautividad de Satanás. Y él se volvió un secuestrado, y sus hijos tras él fueron secuestrados. Y Satanás, que es espíritu, estaba sintonizado en la misma onda larga con el espíritu de Adán. Por tanto, él pudo inyectar su espíritu dentro de Adán, el cual es el espíritu de rebelión, el espíritu de celos y envidia y competencia y antagonismo y controversia. En consecuencia, eso entró en Adán y Eva y en sus hijos. El primer hijo de Adán fue Caín y el segundo hijo fue Abel. Presumo que ellos debieron haber estado en su adolescencia cuando este evento cierto pasó. Caín se volvió celoso de Abel, su hermano, y así él se levantó y mató a su hermano, lo asesinó. Dios dijo, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, no lo sé, era un mentiroso. Mintió a Dios sobre eso. Y los humanos hemos estado haciendo eso. Y todos venimos de Adán y de sus hijos. Este mundo se ha desarrollado. Se desarrolló con una mente carnal, mente autocentrista, que está centrada en sí misma. Amor solo hacia sí y a lo que es considerado que pertenece a sí mismo. Algunos aman sus posesiones porque pertenecen a ellos. Las madres aman a sus hijos porque son suyos. Es egoísmo, pero es bueno. Sin embargo, es autocentrista. Dios ama más que solo a lo suyo. Él ama a todo el mundo. Y así este mundo se desarrolló. Cuando Adán pecó, Dios cerró el árbol de vida. Y eso significa que Él desconectó a la humanidad de Dios. Dios es el legislador. El hombre ha quebrantado la ley de Dios y la penalidad es muerte. Toda la humanidad está cortada de Dios hasta que Cristo finalmente viniera y se sentara en aquel trono. Él tenía que venir primero a calificar para hacerlo y remover a Satanás de aquel trono. En tanto que Satanás continuara allí, había secuestrado a aquellos hijos e iba a gobernar sobre ellos en lugar de Dios. Entonces ellos están cortados de Dios hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá como gobernador y Satanás será expatriado. Había una excepción. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. La iglesia era los primeros frutos. Ahora, ¿por qué Jesús dijo, edificaré mi iglesia? En primer lugar, ¿por qué vino Jesús? Él fue llamado el segundo Adán. Él vino para hacer lo que el primer Adán debería haber hecho, pero no lo hizo. Y eso era tener contacto con Dios, obedecer a Dios y vivir el camino de Dios, ser lleno del amor de Dios, con la mente de Dios y con el poder de Dios, y rechazar el camino equivocado de Satanás. Jesús hizo eso. Él tenía que contender con Satanás. Satanás lo tentó y él fue tentado en todos los puntos como nosotros, pero aún sin pecado. Él enfrentó a Satanás en combate inmortal y Jesucristo conquistó a Satanás. Al final él severamente dio una orden y le dijo a Satanás que se fuera, y Satanás tuvo que obedecerle. Jesucristo vino por un número de razones. Una fue
calificar para reemplazar a Satanás en el trono de esta tierra y gobernar la tierra como rey. Él fue nacido para ser rey. Él fue nacido para convertirse en rey y él vino para calificar para ser el rey y reemplazar a Satanás en la tierra. Las iglesias han perdido todo conocimiento de eso. No predican a Jesucristo como rey venidero, como gobernador y como alguien que tiene que obedecer. Ellos han perdido todo conocimiento de esto. Y todo está en la Biblia, sin embargo, pero ellos no siguen la Biblia. Ellos adoptan su religión a partir de otras personas antes que ellos, y la gente solo ha fabricado esto en sus mentes. Ellos no creen lo que la Biblia dice. Yo estaba escuchando esta mañana al aire que estaban observando el anticristo que viene. La Biblia no habla acerca de un anticristo que viene. En primera o segunda de Juan, cualquiera sea, dice que existen muchos anticristos y que han existido, pero ellos tienen ciertas tradiciones que los protestantes habían tenido y simplemente siguen las enseñanzas de aquellas tradiciones protestantes. Y como digo, ellos nos han contagiado en gran parte. Ellos piensan que Dios está intentando salvar al mundo entero. El mundo está perdido. Realmente describen esto así. Dios creó al hombre inmortal, un alma inmortal. Satanás apareció y malogró la obra de Dios. Así que el hombre cayó, pero él es todavía inmortal. Y el plan de redención de Dios es simplemente un esfuerzo de Dios por reparar el daño que Satanás causó y restaurar la raza humana a un estado tan bueno como el que Adán tenía antes de que cayera. Si ustedes creen eso, por favor, borren eso de sus mentes y recupérense de eso, porque esto es una mentira. Es una mentira de Satanás y no es cierto. Jesucristo vino para calificar. Cuando Él venga a gobernar, va a gobernar sobre todo el mundo. Y Él va a enseñar al mundo la ley de Dios, el camino viviente de Dios. Todo lo que está equivocado en el mundo es la forma como la gente vive. He dicho eso a reyes, he dicho eso a presidentes y a primeros ministros sobre el mundo. He dicho esto a las audiencias en los capitolios de todo el mundo. Eso es todo lo que está equivocado con el mundo. Es el camino en que la gente está viviendo. La forma como vivimos está causando todos estos problemas. Y la forma en que vivimos es rebelión contra la ley de Dios. Pero las iglesias dicen que la ley de Dios fue abolida. Estaba escuchando eso en un programa religioso al aire esta mañana. Esto fue después de que nuestro programa estuvo al aire. Estaban diciendo cómo Dios simplemente se olvidó de sus pecados. No dijeron una sola palabra acerca de arrepentimiento. Estaban diciendo de que la ley fue abolida. Y fue de unos ministros de una iglesia que supe que creían que la ley de Dios fue abolida. Y ellos debatirán esto con usted cualquier día, de que la ley de Dios fue abolida. Bueno, la ley de Dios es el camino correcto de vivir. Y todo lo que está equivocado en el mundo es el camino equivocado de vivir. Lo que sea que sembremos, cosechamos. Y estaremos sembrando la cosa equivocada porque vivimos el camino equivocado. Es así de simple. Pero la gente parece que no entienden eso, porque están engañados por Satanás. Y Satanás es el gran engañador. Bien, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Bien, ¿qué hizo Él? Él llamó a 12 discípulos. Y ellos se convirtieron en sus estudiantes o aprendices. Un discípulo significa un aprendiz o estudiante. Y Jesús comenzó una escuela. Y Jesús era el profesor. Y Él comenzó a enseñar a estos estudiantes, a 12 que Él llamó. Más tarde les dijo, vosotros no me elegisteis, no sois voluntarios. Pedro no fue voluntario ni Andrés, su hermano. Ellos querían ser pescadores. Jesús los divisó en el mar de Galilea en un bote pescando. Era su negocio, su empleo. Él dijo, venid y seguidme, dejad el empleo que tenéis.
Os estoy llamando a un empleo diferente. Ellos abandonaron todo y lo siguieron. Él llamó a otros. Más tarde él dijo, no me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. Yo os recluté. Yo no supliqué a vosotros, por favor, acéptenme. Por favor, entréguenme su corazón. Hermanos, ¿no pueden encontrar algún lugar donde Jesús fue alrededor diciendo, por favor, crean en mí, por favor, entréguenme su corazón? Un joven vino a mí una vez, hace varios años, en Oregon, y él dijo, Señor Armstrong, he entregado mi corazón al Señor anoche. Bien, yo dije, ¿lo hiciste? ¿Dónde fue eso? En la primitiva iglesia cristiana. Bien, le dije, ese debe haber sido un evento maravilloso. Había un médico allí con anestésicos y él lo sometió a usted a una operación y abrió su cuerpo y sacó su corazón. Bien, él dijo, no. Bien, yo dije, ¿tomó usted su corazón y lo entregó a Jesús? ¿Estaba Jesús allí? Bien, no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted? Usted dijo que entregó a Jesús su corazón. Él dijo, bien, supongo que no sé. Él no supo lo que hizo. Eso nada significaba. No, nada. Un predicador metodista vino a mí allí arriba en Oregon y dijo, acabo de casarme. Ella tiene algún dinero y soy demasiado orgulloso para permitirle a ella que me sostenga. Soy un exministro y la única cosa que sé que alguna vez haya hecho es predicar. Pero dijo, no he tenido un empleo y ahora no tengo púlpito. Él dijo, ¿sabe usted de algunos púlpitos vacantes en el condado de Lane, Oregon aquí? Porque mi esposa quiere vivir en este condado y yo tengo que tener un empleo justo aquí en alguna parte. Yo dije, efectivamente, sí, sé de un púlpito vacante, pero dije, ¿no le servirá de alguna manera? Bien, ¿por qué? Yo dije, porque esa es una iglesia de Cristo, una iglesia cristiana, y usted es metodista. Dije, ellos tienen diferentes doctrinas de las que usted tiene y son diferentes creencias. Oh, eso no hace diferencia, dijo. Si puedo tener un empleo, predicaré lo que quiera que ellos quieran que predique. Ese es el tipo de predicador de hoy. Predicaré lo que quiera que ellos quieran de mí. Sí, me he encontrado con toda clase y este mundo está lleno de ellos. Jesús vino para calificar, para sentarse sobre el trono y gobernar. Él llamó a algunos estudiantes y empezó a enseñarles el camino y la ley de Dios, a enseñarles el plan de Dios, a enseñarles el propósito de Dios y lo que Dios va a hacer con nosotros, de que Dios está intentando hacernos sus propios hijos, de ser nacidos de Él. Y les enseñó que lo que es nacido de Dios será espíritu. Dios es espíritu. No seremos humanos, no seremos carne más. No seremos hechos del polvo de la tierra. Seremos seres de espíritu. Y Él les enseñó. Después de que Él les enseñó, también vino a morir no solamente por aquellos, sino por los pecados del mundo entero. Así que Él hizo eso. Luego fue al cielo y estableció la iglesia, después de que hubo regresado al cielo. Pasé un día en Múnich, al sur de Alemania. Encontré que era festivo. Yo no había oído de aquel festivo antes. Ellos lo llaman el Día de Ascensión. Bien, probablemente era el mismo día del año en que Jesús ascendió al cielo, el cual es 10 días antes del día de Pentecostés, el cual es hoy. Me parece que ellos tenían el día equivocado. Debe haber sido hace más de 10 días. En fin, nada hay en la Biblia que diga que hay cualquier día como día de ascensión, que diga que tenemos que guardar. Ni siquiera yo había oído de esto porque he estado viviendo de acuerdo con la Biblia y no de acuerdo con las tradiciones de los hombres. Pero Jesús enseñó a estas personas. Él los llamó a salir del mundo, a vivir su camino, a vivir por la ley de Dios, a vivir de una manera diferente que el resto del mundo está viviendo y a enseñarles el camino de vida acerca del gobierno de Dios.
y a enseñarles el propósito de Dios, de que nos convertiremos en Dios y de que Dios está reproduciendo. Después de que Él les hubo enseñado, les dio una gran comisión. Él dijo: id por todo el mundo y enseñad a todas las naciones, bautizando a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas cualesquiera que yo os haya mandado. Así que Jesús vino para comenzar una escuela, y Él les enseñó el camino de Dios, el camino del carácter de Dios, para que pudiera ser nacido de Dios. Entonces Él les enseñó a salir y a convertirse en maestros, como Él había sido maestro a ellos, y que enseñaran a otros. Y a los otros que ellos iban a enseñar, iban también a ser enseñados a aprender para que ellos pudieran convertirse en maestros. Y todo el propósito de los primeros frutos era llamar a algunas personas a convertirse en maestros, para que cuando Cristo viniera a salvar el mundo, ellos pudieran ser reyes y sacerdotes bajo Cristo. Eso es porque a aquellos llamados en la iglesia, los primeros frutos, Jesús dijo en Revelación 2, versos 26 y 27, les daré poder sobre las naciones y ellos las gobernarán con vara de hierro. Capítulo 3, verso 21. A aquel que venciere, le aseguraré que se siente conmigo en mi trono, cuando Él venga y asuma el trono de la tierra y lo quite de Satanás. En otras palabras, Jesús vino para calificar, para gobernar en lugar de Satanás. Él vino para llamar a los primeros frutos a convertirse en maestros y a convertirse en gobernadores y en regidores como Él, y con Él cuando Él se siente en el trono, y gobernar a otros y enseñar a otros cuando Dios comience a salvar al mundo. Él no vino a enseñarnos solo para ser salvos. Él vino a enseñarnos a convertirnos en maestros. Bien, estamos interesados en cierto proyecto sobre el Jordán, a las afueras de Amán, Jordania. Es una escuela para retardados mentales. La primera vez que lo vi, eso fue hace 2 años, tenían unas finas y nuevas locaciones, nuevos edificios. Eran muy modernos, muy bonitos. Y tenían pequeños niños allí de edades de entre 4 hasta 13 años, todos retrasados mentalmente. Y ellos tenían aún que enseñarles a poner el botón en el ojal. Aún tuvieron que enseñarles a sentarse en el inodoro porque nada sabían. Y dije, ¿son todos estos los retrasados mentales del pueblo de Jordania? Oh, no, esta es una pequeña fracción de ellos. Oh, señor Armstrong, hay miles de ellos. Dije, quizás pudiéramos levantar dinero y construir un lugar más grande y ustedes pudieran traer a más de ellos. Logremos tener a más de ellos. Pero dijeron, espere, señor Armstrong, no podemos hacer eso. Aun si tuviéramos dinero para construir más edificios y más edificaciones, no podríamos tener a más de ellos hasta que primero entrenáramos a más profesores. Dios no puede comenzar el reino de Dios hasta que primero entrene profesores. Y Él lo ha llamado a usted y a mí para convertirnos en aquellos profesores. Eso es por lo que somos los primeros frutos. Somos llamados para convertirnos en maestros. Y esto está, déjenme ver, creo que es en el capítulo 5 de Hebreos, ¿no es así? Donde el apóstol Pablo les dice, debierais ahora ser capaces de ser maestros y tenéis que ser enseñados apenas en la verdad del kinder acerca del reino de Dios. No habéis aprendido. Deberían haber sido mejores estudiantes. No somos llamados solo por salvación. Y si fuera por salvación, no hubiéramos sido llamados definitivamente. No hubiéramos sido llamados definitivamente solo para entrarlos al reino. Esa no es la razón por la cual fuimos llamados. Ustedes fueron llamados para convertirse en estudiantes.
Fueron llamados para aprender a cómo salvar a otros cuando el reino de Dios venga, cuando Jesús esté sentándose en el trono en esta tierra. Hermanos, ustedes no lo entienden. He oído a ministros hablando como si ellos nunca hubieran oído de esto. He dicho a algunos de ellos, no pienso que la gente entienda eso. Y ellos dicen, oh sí, señor Armstrong. No, señor. Oh no, ellos no entienden. Hermanos, ustedes simplemente no lo entienden eso. No fuimos llamados solo por ser los primeros en entrar en el reino de Dios. Somos llamados para una misión especial, para convertirnos en maestros. No somos llamados para convertirnos en algunos que salen y convierten al mundo ahora. Somos llamados para aprender cómo en la resurrección podemos ser gobernadores y maestros. A la iglesia, y no a cualquiera, sino a la iglesia Jesús dijo, si vencieres, ustedes que están estudiando para ser maestros, si vencieren, les aseguraré que se sienten conmigo en mi trono y que me ayuden a gobernar el mundo y a enseñar al mundo. Jesús es el maestro y Jesús es el gobernador. Revelación 5, verso 10. Seremos reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra, hermanos. No pienso que alguna vez hayan aprendido eso. ¿Han sido mis enseñanzas en vano, hermanos? Algunas veces me pregunto y me pongo terriblemente descorazonado. No creo que ustedes lo entiendan. Pienso que mucho protestantismo se les ha contagiado a ustedes y no entienden la verdad cuando yo se las doy. Y realmente es Cristo dándosela a ustedes a través de mí, porque ciertamente no soy competente para dárselas a ustedes. De mí mismo yo nada podría hacer definitivamente. ¿Por qué somos los primeros frutos? ¿Por qué? No estoy hablando acerca de qué, cuándo o cómo o cualquier otra cosa, sino ¿por qué? Somos los primeros frutos para convertirnos en maestros, para enseñar a otros. La iglesia es una escuela. Y hemos de ser enseñados en el camino de Dios, el camino de vida. Y para ser enseñados en el programa de Dios, el programa de Dios de reproducirse a sí mismo. Y Él no está intentando salvar al mundo. Usted se pregunta por qué no puede convertir a sus parientes o a sus amigos. Y así es conmigo, y todavía esto es cierto. No puedo lograrlo. No puedo ver por qué ellos no pueden entender algo de la Biblia, lo que sea. Ellos no pueden. No podrán hasta que Dios los llame. Jesucristo dijo en Juan 6:44, ningún hombre puede venir a mí excepto que el Padre que me envió le trajere. Predestinación fue discutida esta mañana en el sermón. Predestinación nada tiene que ver con quién va a ser salvo o quién va a perderse. Predestinación significa que Dios predestinó que Él llamaría a ciertos a salir después de que Cristo viniera a calificar. Y tenemos que hacer esa misma cosa. Si fuéramos a gobernar, tenemos que hacer la misma cosa. Tenemos que vencer a Satanás. Lejos de ser mascotas amaestradas, lejos de que Dios esté discriminando contra otros, está dándonos un empleo más duro que lo que le dará a los otros. Tenemos que vencer a Satanás. Y cuando Dios efectivamente llame a otros que no pueden entender la verdad hoy, no existirá Satanás alrededor y no estará en el mundo con televisión que está llena de tentaciones sexuales y con violencia y con sexo degenerado. Y eso es de lo que sus hijos se están alimentando hoy. Todo eso desaparecerá. Nada habrá de eso. Pero la tierra estará llena del conocimiento del eterno Dios, tan plena como las aguas cubren los lechos oceánicos. Y ustedes y yo seremos los que vamos a estar enseñándoles aquel conocimiento y haciendo el mundo pleno. Bien, eso no solo incluye a nosotros aquí,
Somos apenas un pequeño grupo en Pasadena, California. Esto no solo incluye a todos nosotros, sino a aquellos de la iglesia alrededor del mundo. Incluye a aquellos que fueron llamados en la iglesia primitiva antes del primer siglo, o más de 1953 o 1954 años. Todos serán resucitados. Ellos son los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo son aquellos que han aprendido a ser maestros y gobernadores. Ellos han aprendido cómo y están calificados para enseñar a gobernar. La iglesia de Dios es la escuela de Dios. Bien, tenemos algo más que una escuela. Tenemos un colegio aquí en Pasadena y tenemos un colegio hermano aquí en Big Sandy, Texas. Allí enseñamos a algunos a ser ministros. Entonces ellos salen y enseñan a otros, semana tras semana, en el sábado, que Dios ha llamado y que están en la iglesia. Así que ellos llegan a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, me pregunto si ustedes entienden eso. Tenemos que crecer en conocimiento. Tenemos que aprender el programa de Dios. Tenemos que aprender que Dios nos está llamando no solo para ser salvos. Él está llamándonos para aprender a ser gobernadores y maestros. Hermanos, algunas veces me descorazono. Puedo empujar esto en sus cabezas y sus mentes. Ellos hablan acerca de esto o aquello que ha sido hecho. ¿Está usted seguro de que ha sido hecho? ¿De que él entiende de que va a ser un maestro y de que está calificado para sentarse en ese trono con Cristo? ¿Sabe él acerca de la ley de Dios? Somos la era de Filadelfia de la iglesia y tenemos que ser estudiantes abogados de la ley de Dios, del gobierno de Dios, del camino de vida de Dios. Todo lo que está equivocado en este mundo es el camino de vida que ellos están viviendo. Eso es todo. Y nosotros somos llamados a salir del mundo para vivir un camino diferente de vida. Pedro dijo que debemos crecer, no solo en conocimiento, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino en gracia. ¿Qué significa eso? Gracia es favor inmerecido o dádiva, pero el Espíritu Santo es dádiva de Dios. Y crecer en gracia significa crecer en el carácter que llega a través del Espíritu de Dios. ¿Están ustedes creciendo en el carácter día tras día? ¿Están ustedes creciendo en el conocimiento que Dios tiene? En otras palabras, ¿es usted un buen estudiante? ¿Está usted aprendiendo? ¿Va usted a ser capaz de enseñar a otros? ¿Está usted calificando para ser maestro y para salir y enseñar a otros? Si no, usted está perdiendo su tiempo. No pertenece a la iglesia. Quizás Dios no lo ha llamado a usted todavía. O quizás usted no ha abierto su mente para entender. Yo no sé. Yo solo sé, hermanos, que efectivamente quiero que ustedes aprendan. Dios ha revelado esta verdad a mí. Esto no es conocido por alguna iglesia en el mundo que yo sepa. Es conocimiento precioso. Es tan precioso y valioso. No lo pisotee bajo sus pies si esto es insignificante y no significa algo. Es la verdad de Dios. Hay alguna otra cosa que quiero decirles acerca de Pentecostés. Pienso que si me mantuviera aquí hablándoles hasta la 1 de la mañana, algunos de ustedes todavía no lo entenderán. Jesús nos llamó ovejas y algunas veces pienso que algunos de ustedes son bonitas ovejas sordomudas. Deseo que pudieran entenderlo y estoy intentando hacerlo claro. Ustedes son estudiantes. ¿Qué tanto están aprendiendo? ¿Cuánto están ustedes desarrollando su vida? Crecer en gracia es crecer en el carácter de Dios. Eso no es solo el conocimiento, sino que es vivir ese camino de crecer en amor. Eso significa cómo trata usted a los otros en su propio hogar. Eso significa cómo trata usted a sus vecinos y cómo trata usted a la gente. ¿Qué tan delicado es usted? ¿Qué tan amoroso es usted?
¿Cuánto usted estimula a los otros e intenta ayudar a los otros? ¿Qué tanto está usted desarrollando el carácter de Dios en su propia vida? Solo conocimiento no va a ser algo bueno. Usted puede oír la palabra de Dios, puede tener el conocimiento, pero no los oidores, sino los hacedores de la ley son justificados ante Dios. ¿Es usted un hacedor? La única razón por la que usted necesita conocimiento es aprender a qué hacer. Y esto no producirá algún bien a usted hasta que lo ponga por obra y lo haga. Bien, la cosa que quiero decir, y creo que me queda un poco de tiempo para decirlo, acerca de Pentecostés. En el día de Pentecostés había muchos que habían seguido a Jesús y habían creído, y ellos querían saber qué harían. Pedro dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y sed bautizados en el nombre de Jesucristo por la remisión de pecados. Y arrepentimiento tiene que ver con no solo estar apenado y en remordimiento por el pasado, sino en cambiar su mente hasta el punto en que no lo hará más. Usted cambiará su forma de vida y vivirá el camino de Dios desde en adelante. Usted intentará no repetir los pecados y con la ayuda de Dios usted tendrá éxito en vencer. Bien, usted no vencerá todos los pecados de una vez. Eso es un proceso gradual. Son los vencedores los que van a reinar y a gobernar con Cristo, no aquellos que ya lo han hecho, no aquellos que ya son perfectos. Es un proceso gradual. Pero en el día de Pentecostés había muchos allí de muchas diferentes naciones hablando diferentes lenguajes. Y algo pasó en aquel día. Eso fue el día en que la iglesia nació, hace 1954 años. Este es el aniversario de ese día. Y el Espíritu Santo vino con aspaviento, con poderoso y rugiente viento. ¿Ha usted estado en medio de un huracán? Yo sí, justo en medio del océano Atlántico. Y déjenme decirles que cuando ustedes oyen los vientos silbándole y rugiéndole como me pasó, es un rugido terrible. Ellos oyeron el sonido del Espíritu Santo que venía y lo vieron como flamas de fuego o lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de aquellos, los 120. Había 120 allí que recibieron el Espíritu de Dios. Y la gente podía ver el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros lenguajes. Y había gente reunida allí de naciones alrededor. Algunos de Partia, procedente de los medos, y algunos que hablaban griego, y algunos de lenguaje partiano, y algunos de lenguaje medo, y otros lenguajes. Y cada uno de ellos, miles de ellos, y cada uno de ellos les oía a los 120 hablando en su propia lengua. Ellos no podían hablar en lenguaje ininteligible como lo hacen algunas iglesias hoy. ¿Qué dijo usted? Yo no sé, tampoco yo. Las lenguas que la gente llama pentecostales no son pentecostales definitivamente. Ellos son pobre gente engañada que no saben algo mejor. Dicen que están imitando aquella misma cosa y que están copiándolo. Usted no ve lengua de fuego sobre sus cabezas. No oyen sonidos rugientes como recio viento rugiendo. Y no hablan con lenguajes de otras personas de otras naciones que entienden a cada palabra que están diciendo mientras están allí. Bien, hay otro caso en que ellos hablan en lenguas. Eso es cuando Pedro había llevado salvación a los primeros gentiles en la casa de Cornelios. Arriba en donde es, al norte de Tel Aviv, que es hoy, había personas devotas que querían servir a Dios, pero ellos nada sabían. Dios tuvo a Pedro para que fuera a ellos, y eso fue cuando la salvación primero fue abierta a los gentiles.
Dios tenía que mostrar a Pedro en esta visión de permitir que una sábana de animales inmundos descendiera a él y que él comiera. No quería decir que él comiera animales inmundos. Él simplemente estaba mostrándole a él que él no debería llamar a algún hombre inmundo, porque los judíos nada tenían que ver con los gentiles. Así que Pedro fue a la casa de Cornelio. Ellos eran devotos, se habían arrepentido. Y cuando Pedro les contó del camino del Evangelio, entonces creyeron. Todos se arrepintieron. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos en aquel día de Pentecostés, y ellos hablaron, eran de lenguajes diferentes, y hablaron en el hebreo y en lenguaje griego. Pero en el capítulo 14 de Primera de Corintios, Pablo dijo que prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Este hablar palabras ininteligibles y lenguas desconocidas es un engaño de Satanás, el diablo. El Espíritu Santo es el espíritu de una mente sana, no simplemente palabras ininteligibles y haciendo cosas tontas o cosas sin sentido. Creo que entendemos eso en la Iglesia de Dios, pero solo quería mencionar eso puesto que este es el día de Pentecostés. Este es el día de los primeros frutos. Somos los primeros. Somos los que están siendo enseñados para convertirnos en maestros, para gobernar con Cristo y para ser reyes y sacerdotes. Sacerdotes son maestros. Y eso es cuando Cristo va a intentar salvar al mundo entero cuando venga de nuevo. Él nunca intentó salvar a alguien. En el pozo de Jacob, una mujer gentil, Juan había dicho que ella sabía a quién ella estaba hablando, que él podría darle agua viviente y que ella nunca tendría sed. Bien, ella le pidió de aquellas aguas vivientes. Ella estaba hablando del Espíritu Santo y ella dijo, dame entonces del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. ¿No era esa una maravillosa oportunidad para él para intentar convertirla justo allí entonces? En lugar de eso, él dijo, ve y llama a tu marido. Bueno, ella hasta cierto punto se quedó sin aliento. Ella dijo, no tengo marido. Y Jesús dijo, bien, por una vez, jovencita, usted ha dicho la verdad. Usted ha tenido 5 maridos y con el que está viviendo ahora no es tu marido. Ella estaba pasmada de que él supiera tanto acerca de ella. Él nunca se había visto con ella antes, pero él no intentó convertirla. ¿No pueden ustedes encontrar un lugar donde Jesús fuera alrededor y dijera, por favor, acéptenme como su Salvador? Y aún así las iglesias piensan que ese es el todo que deberíamos estar haciendo. Y supongo que ellos piensan cuando he visitado a reyes extranjeros y a presidentes de naciones y primeros ministros que gobiernan las naciones, que yo les preguntaba, ¿han ustedes entregado su corazón al Señor? Oh, ellos me hubieran sacado en pellones de allí que yo no sabría lo que me hubiera golpeado. Aún pienso que algunos de nuestros ministros, la forma en que ellos hablan desde el púlpito, pienso que eso es lo que están haciendo. Estoy llevando el Evangelio a aquellas naciones, pero no estoy intentando convertir a los jefes de esas naciones. Intento hablarles hasta el grado en que ellos puedan entender, pero Dios no está intentando convertirlos. Ningún hombre puede venir a Cristo excepto que Dios el Padre lo atraiga, y Dios no los ha atraído. Eso es porque usted no puede convertir a sus familiares que piensan que usted está loco cuando usted ha aceptado la verdad de Dios. Ustedes ven, ellos no están siendo juzgados. El día del juicio se está acercando. El juicio está sobre la iglesia de Dios. Juicio está sobre nosotros. Estamos siendo juzgados, hermanos. El mundo no ha sido llamado y el mundo no es aún juzgado. Y Dios no está intentando salvar al mundo aún. No todavía. La forma de ayudar a salvar al mundo, hermanos,
es aprender a ser buen profesor para que cuando el tiempo de Dios llegue, entonces ustedes puedan ser el poder real en ayudar a salvar a la gente cuando el tiempo de Dios haya llegado. Pero el tiempo de Dios no ha llegado aún para ellos. El tiempo de Dios ha llegado para usted para aprender cómo ser un rey o un sacerdote. Dios les ayude, hermanos, a entender.